Bienvenidos a Lecturas Seleccionadas por Clara C. Escrivá, el podcast de literatura donde leemos y comentamos libros de actualidad y los clásicos. Yo soy Clara C. Escrivá, escritora, correctora y fundadora de la empresa Letropía. Puedes encontrarme en claracescrivá.com, donde te están esperando mis libros, cursos para escritores y recursos imprescindibles para mejorar tu escritura. Y en este podcast quiero compartir contigo lecturas que me han encantado. En cada episodio seleccionaré un fragmento de un libro y lo leeré para ti. Te recomiendo que escuches este podcast paseando o antes de ir a dormir, en un momento de tranquilidad en el que esta lectura seleccionada sea tu mejor compañía. Hoy inauguramos este podcast con un libro que leí del tirón en un fin de semana y que está maravillosamente bien escrito. Se trata de Lejos en mí, una novela contemporánea de Itziar Sistiaga, autora irundarra. Esta es su segunda novela y se publicó en el año 2017. Lejos en mí narra la historia de Lourdes, una mujer de mediana edad que de la noche a la mañana tiene que asumir que su marido ya nunca más podrá abrazarla. Tras una pérdida tan repentina, se sume en un duelo tan profundo que ni sus hijos ni su mejor amiga saben cómo devolverle las ganas de vivir, después incluso de un año del fallecimiento de Miquel, el marido de Lourdes. La trama se pone interesante cuando aparece en escena un fantasma del pasado, el primer amor platónico de Lourdes, que resulta ser el profesor de pintura de su hija. El dilema entre volver a disfrutar de la vida o seguir resignada al paso de los días se presenta ante Lourdes, que solo será capaz de escoger cuando un giro en la trama nos sorprenda tanto a ella como a nosotros los lectores. Esta novela está ambientada en la actualidad, en el presente, en el País Vasco, concretamente en los municipios fronterizos de Irún y Hondarribia y Ureña, pueblo del País Vasco francés. La ambientación está muy bien conseguida, tanto en los paisajes descritos, la climatología e incluso en el propio carácter de los personajes, que por lo menos a mí como lectora madrileña en muchas ocasiones me ha parecido que la forma de actuar, en especial de la protagonista y de su mejor amiga, reflejaba un carisma propio del norte de España. Y lo digo como un halago, ya que conseguir incluir esos matices en personajes de ficción es todo un reto. Si la sinopsis te ha parecido sugerente, puedes conseguir ya este libro, Lejos en mí, a través de Amazon, tanto en su versión digital, ebook, como en papel. Y también puedes conseguirlo a través de la página web de la autora Itziar Sistiaga, itziarsistiaga.com. Este libro es un libro autopublicado y he de decir que es uno de los mejores libros autopublicados que he leído y un muy buen libro en general, lo cual desde mi punto de vista tiene más mérito todavía debido a que los autores autopublicados tienen que hacerse cargo de toda la producción, promoción y edición del libro sin el respaldo de una empresa con recursos como suelen ser las editoriales. Eso sí, todo hay que decirlo, la autora Itziar Sistiaga es profesora de escritura creativa y una grandísima escritora. Lo mejor de este libro, desde mi punto de vista, es que es muy dinámico por la estructura, por cómo alterna las tramas y además está exento de paja o de descripciones innecesarias, y eso hace que sea un libro muy dinámico, que engancha y que es muy fácil de leer. Ya os digo que yo me lo leí en 2 días del tirón. Además, aunque sea fácil de leer, está muy bien escrito, ¿vale? Que como siempre digo, esto no es lo mismo. Es un libro fácil de leer, pero porque está muy complejamente bien escrito. Y cada palabra ha sido elegida con mimo. Y además se nota que la autora despliega una sensibilidad especial que en el caso de esta trama, donde la protagonista pues es la pérdida y el duelo, las relaciones entre los personajes y sus sentimientos tienen un gran protagonismo.
Y ahora tengo una sorpresa para vosotros y es que la autora Itziar Sistiaga me ha concedido una pequeña entrevista para hablar del libro y para que conozcáis un poquito mejor pues, su experiencia escribiendo este libro. Bueno, pues tenemos con nosotros a Itziar y nada, bienvenida Itziar. Me hace mucha ilusión que estés aquí en el primer podcast de Lecturas Seleccionadas. ¿Cómo estás? Gracias, pues muy contenta de ser tu primera invitada y muy contenta de charlar contigo. Muy bien, bueno, ya sabéis que Itziar es escritora, pero también es profesora de escritura creativa, que la podéis encontrar en itziarsistiaga.com. Y ahora vamos con algunas preguntas sobre esta novela que ya saben los que están escuchando el podcast que me ha gustado mucho, que me la leí del tirón en 2 días. Y bueno, pues la primera pregunta es que en esta es su segunda novela y me interesa saber cómo fue la transición entre la primera, que se titula El veto, y la segunda. ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Cómo fue un poco el proceso de escritura entre la una y la otra? No sé, ¿cómo cambiaste de tema o por qué cambiaste de tema? Cuéntanos un poquito. Bueno, en realidad yo a cada libro he decidido que le voy a otorgar su tiempo, o sea, no quiero publicarlo y directamente ya ponerme a otra cosa, sino que mínimo me marco un plazo para hacer un tour de presentaciones, para darlo a conocer. Sobre todo cuando eres autor autoeditado, lo que tienes mucho es que currarte ese camino y que la gente te conozca, ¿no? Entonces, El veto lo publiqué en 2012 y Lejos en mí salió en 2017. En esos 5 años, en realidad estuve escribiendo Lejos en mí los 2 últimos, pero en la cabeza se estaba escribiendo desde mucho antes. Para mí el tema de que trata el veto del duelo era algo que llevaba muy dentro y que necesitaba estructurarlo muy bien en la cabeza para ver cómo lo planteaba, sin caer en el drama. O sea, como estéis escuchando, le llevó 5 años entre el primero y segundo, porque le dedicó mucho tiempo a la promoción, que es algo muy importante del primero, y también a disfrutar un poco pues, de ese primer libro, de ese libro. Cada libro pues tiene su tiempo de disfrute, por así decirlo, porque es verdad que cuando nos metemos en un proyecto nuevo, pues nuestra mente se cambia el chip, ¿no? Que ya no estás tan centrado en aquel proyecto anterior. Entonces, bueno, para los que tenéis prisa, pues que sepáis que Itziar, que es una gran profesional, ella misma se toma su tiempo tanto para escribir como para promocionar sus libros. Es que creo que es fundamental, además. O sea, que no se puede saltar ese paso porque si no, no somos una fábrica de churros. Claro, pero a veces vamos todos con prisa y muchos de los autores que nos estén escuchando, ellos pues sienten esta emoción, esta adrenalina cada vez que escribes un libro y lo publicas, pero bueno, para que las cosas salgan bien y para que el trabajo esté bien hecho, pues es mejor tomarse su tiempo. Yo siempre insisto mucho en esto. Sí, estoy contigo. Bueno, y este libro que habla de la pérdida, estoy segura de que a muchas personas que lo hayan leído pues le habrán tocado. Cuéntanos si has recibido algún comentario especial por parte de un lector bueno, pues que se haya sentido identificado, consolado, que incluso le haya podido ayudar este libro. Bueno, es que básicamente ese es el tipo de mensajes que recibo desde el principio, con Lejos en mí. Es un libro que yo creo que salió muy de dentro, una necesidad vital mía de tratar este tema y de poder acunar con palabras un tema tan delicado. Y fíjate que siempre piensas que alguien se va a sentir identificado con el protagonista o con un personaje muy relevante, pero nunca que vas a escribir la historia de una persona, como es este caso. A mí al principio, y bueno, ya más adelante ya creo que ya no te terminas de acostumbrar cuando te sucede esto, pero ha habido gente que me ha contado que pues mira, yo he sido Andrea en un momento dado de mi vida o bueno, otros personajes con unas historias potentes que hay dentro, porque son como una novela muy coral, ¿no? También. Y entonces, cuando personajes que yo pensaba que no iban a ser tan relevantes, resulta que han ido directos a la historia personal de otra gente, y a mí eso, por ejemplo, me emocionó muchísimo porque ahí sí que no supe qué decir. Yo misma me quedé sin palabras. Decir, wow, pues gracias por decírmelo
y qué alegría, ¿no? Que poder conectar de esta forma. Claro, y porque también tú como escritora, pues al final yo creo que eres muy, muy empática y expresas muy bien los sentimientos, entonces de alguna manera cuando alguien te dice, oye, yo he vivido eso, pues tú también lo has vivido un poquito cuando lo has escrito, ¿no? Entonces me imagino bueno, que tiene que ser un cóctel de emociones cuando te encuentras con alguien que a través de tu libro ha vuelto a revivir esos sentimientos y que a lo mejor también se ha podido reconciliar, ¿no? Porque es un libro en el que yo creo que la sensación que queda es que, bueno, que no es que haya que pasar página del todo, hay que tener presente que las personas pues a veces se van, pero que eso no quiere decir que ya nunca más vayan a estar contigo. Es un libro como muy para reconciliarse con las pérdidas de cada uno. Sí, y esa era la idea y que tenía desde un primer momento. Por eso el tema de enfocarlo me costó tanto, por ver cómo, sin caer en lo evidente, ¿no? E ir un poquito más allá dentro de las diferentes personalidades de los personajes, ¿no? Que cada uno lo vive de una forma distinta, pero quería empezar, por ejemplo, con ese personaje de Lourdes muy metida dentro de la depresión de la viudedad. Y quería para que se viera también, ¿no? esa posibilidad de cambio, esa posibilidad de apertura, que a veces hace falta bueno, que la vida te siga agitando a veces las entrañas para que tú hagas pum y despiertes. Pues sí, bueno, pues eso a los lectores, yo ya les estoy recomendando en este podcast muchísimo el libro, pero si no se está terminando de convencer Itziar, yo ya no sé qué hacer, porque vamos. Gracias, claro. Bueno, y ahora que han pasado 3 años desde la publicación del libro, cuéntanos un poco qué sentimientos tienes como escritora hacia esta novela. Pues muy positivos, muy, muy positivos. Si bien El Veto fue mi primera novela y me tiré a la piscina con todo mi corazón y mucho desconocimiento, fue mi libro de aprendizaje, que también me abrió muchísimas puertas. Con Lejos en mí tengo una sensación de haber afianzado mi camino, le tengo muchísimo cariño a este libro porque realmente me sirvió para confiar en el proceso y saber que ninguna historia va a ser igual que la otra, que habrá, porque además con el segundo te pasa, ¿no? Que te empiezan a comparar, pues me ha gustado más el primero o me ha gustado más este o tal. Para mí no es a quién quiero más, si al primero o al segundo, no se puede elegir. Son dos momentos vitales muy distintos, dos para qué es muy distintos con los libros. Y me ha servido para seguir teniendo ganas de escribir y de que llegue un momento en el decir, ay, tengo un libro para presentar. O sea que una muy buena experiencia, por lo que veo. Sí, muy Tanto recomendable. luego también el tour que haces tú con el libro, que eso también me parece que tiene mucho mérito, ¿no? El coger la maleta e irte de aquí para allá. Sin tener siempre la certeza de que vaya a haber un público esperándote, pero no puedes tener gente siempre esperando en todos lados y bueno, sin embargo sí que has conseguido hacer siempre presentaciones y tener cierta audiencia allá donde has ido. Sí, lo provoco y bueno, yo me hago mi lista de ciudades que me gustaría visitar, ciudades donde quiero presentar el libro. Y me hago una lista y entonces a partir de ahí empiezo mi búsqueda de librerías, casas de cultura. A veces son los propios lectores los que me buscan los sitios, esto ya es muy, muy loco. A través de las redes sociales, con Lejos en mí, por ejemplo, también se abrieron muchas puertas para ir a un sitio u otro. Y vas y bueno, pues vas con la ilusión de que vaya mucha gente, por supuesto, pero hay veces que te encuentras con 4 personas, otras veces de repente hay 50, 100 y otras veces de nuevo vienes de estar con 100 personas sin dar abasto y al día siguiente tienes a 7 y dices, bueno, pues esa personita que ha parado su reloj para estar contigo ya se merece todo mi respeto y toda mi ilusión, porque es que yo he venido aquí a compartir una ilusión. O sea que yo espero poder seguir haciéndolo. Qué guay, está súper bien que también te puedas enfrentar a quizá no haya nadie, pero bueno, que luego te sorprende el hecho de que a lo mejor se hayan reunido un montón de gente. Y bueno, también no lo he dicho, pero creo que tienes una comunidad en Instagram muy bonita, podéis encontrar a Itziar como Itzis
Itzies, sí, ¿verdad? @Itzies. Itzies, sí, de Itziar Sistiaga Itzies. Eso es. Y bueno, también me imagino que eso te ayuda un poquito a visibilizar los libros, a cuando vas a diferentes ciudades, pues tener a esa gente que no te conoce personalmente, pero que te sigue o que quizá han sido alumnos tuyos de los cursos online que impartes con tu página web, etcétera, ¿verdad? Sí, y luego he de decir que hay mucha gente que igual pasa por aquí, por Euskadi, y viene a visitarme o me escribe diciéndome, estoy por aquí, me gustaría conocerte o me gustaría que me firmaras el libro. Y bueno, he tenido momentos muy, muy bonitos en ese sentido. Y sí, la verdad que también el tema de las redes sociales, Instagram en este caso, ha sido curro de hormiguita, de poco a poco y yo en mi caso he tenido la suerte de que el boca a boca ha funcionado muchísimo como en el tema del libro, aunque se dice boca a oreja, ¿no? Pues creo que la gente dice boca a boca, pero en realidad tendría que ser boca a oreja, porque boca a boca es otra cosa. Pero bueno. Bueno, y estás a punto de sacar una nueva novela en noviembre. Uh-huh. Querría saber si sientes alguna relación con esta, que tengan algún nexo en común o si piensas que no tiene absolutamente nada que ver. Nada, absolutamente nada, y lo sabes bien, nada, absolutamente nada. Esta tercera novela es un libro escrito por encargo y es toda una aventura y un reto creativo. Para mí ha sido sobre todo eso, seré capaz de hacerlo. Una persona se puso en contacto conmigo y me habló de su vida y bueno, me pareció tan interesante y tan loco y tan fuera de mí que dije, venga, voy a intentarlo porque aunque el resto de mis historias sigan ahí y yo seguir escribiendo sobre los temas que me apasionan, creo que haber escrito esta historia me ha dado la capacidad de poder enfrentar otro tipo de temas de una forma todavía mejor, ¿no? Ha sido toda una escuela y estoy muy contenta, sale en noviembre, o sea que a ver. Pues sí, tenemos que estar todos atentos al lanzamiento y bueno, yo sí que he visto alguna relación que no es tanto en el tema, no hay una relación porque son temas muy, muy diferentes, como está diciendo Chial, al final es la historia de otra persona que le ha contado y que ya pues se ha puesto manos a la obra a contarla lo mejor posible, pero sí que he visto pues el cómo tratas esa sensibilidad que tienes tú a la hora de tratar a los personajes, de cómo se tratan las emociones sin que sea algo cursi ni mucho menos, sino el saber ir al interior de los personajes y expresar lo que sienten. O sea, yo eso sí que veo que tienen en común estas dos novelas, que es lo que se puede notar que las has escrito tú. Ay, pues te agradezco mucho que me lo digas porque quizás eso es lo que más me inquieta de todo, ¿no? Que aunque hay una parte de la historia que quiero que se note que no soy yo, hay una parte muy importante dentro de toda la trama y sobre todo del mundo emocional en la que sí me gustaría que se asociara, que esa forma de tratarlo es claro, marca de la casa. El cómo lo cuentas, ¿sabes? No la historia en sí, sino el cómo está contada. Pues gracias. ¿Y cuál sería tu personaje favorito de la novela Lejos en mí? Tengo dos que me gustan especialmente. Uno es Beñat, que me parece como el Pepito Grillo y ese amigo fantástico que siempre te dice lo que tienes que decir, o sea, lo que te tiene que decir, mejor dicho. Y ese es Beñat, por un lado, y luego me gusta mucho Diego, el hermano de Lourdes. Uh-huh. Diego, con la historia personal que tiene, con su pareja, con su sentido del humor y su forma de aclarar de poner las cosas en su sitio, me parece que es como un personaje que podría dar él solo para otra novela, ¿no? Él y la historia que tiene, me gustan mucho esos dos personajes. Uh-huh. Pues mira, fíjate que son dos secundarios, como muy, muy secundarios, y me sorprende, ¿no? Porque digo, igual me dice pues Sergio, Andrea o Lourdes, que son un poquito más protagonistas, pero bueno, eso demuestra que los personajes secundarios también hay que cuidarlos mucho. Es que para mí me parece que son los que dan color a todas las novelas. O sea, un protagonista que no tenga un mundo alrededor, a mí me parece que está muy vacío. Claro. Porque cada vez que el protagonista se relaciona con alguien, se está nutriendo de otras historias, como en la vida real al final.
Entonces a mí me interesa mucho siempre trabajar los secundarios precisamente por eso, porque lo que están viviendo afecta de una forma muy directa a lo que vive el prota. Uh-huh. Pues sí, y bueno, ya nos has estado dando varios consejos en esta entrevista, a través de lo que nos has ido contando, que yo los he ido sacando como, mirad lo que... Pero bueno, algún consejo final como autora que se ha autopublicado para otros escritores pues que estén tanto escribiendo como pensando, oye, ¿qué hago con mi libro? ¿Algún consejo? Pues que no se rindan para nada, seguro que se van a cerrar un montón de puertas, pero que también se van a ir abriendo otras tantas, que se reinventen y que hagan lo mejor que puedan con el manuscrito que tengan, que busquen profesionales para que lo pulan, que sean humildes para aceptar las críticas y las correcciones, eso es muy importante. Uh-huh. Y sobre todo que no se rindan, que si de verdad quieres escribir, escribas, y que no todo se escribe para ser publicado, pero cuando tienes esa pulsión de quiero publicar esto, intenta dar lo mejor de ti, buscar ayuda y ayuda profesional o de gente que ya ha transitado ese camino. Es mucho más sencillo cuando ya sabes por dónde puedes ir, ¿no? Claro. Y hablando de esto, tú no solo impartes cursos de escritura creativa, que bueno, pues que son cursos ya estipulados, sino también acompañas a personas que tienen un proyecto narrativo entre manos y que, bueno, pues que necesitan asesoramiento, ¿verdad? Si nos quieres hablar un poquito de esto. Sí, gracias. Pues sí, empecé un poco por petición popular. Había un montón de gente que se ponía en contacto conmigo para ver si les ayudaba a sacar adelante su historia o por dónde puedo empezar y tal. Y entonces, a día de hoy es un servicio que funciona muy bien, de acompañamiento, de mentoría de autores, pues que lo utilizo para ayudarte a organizar las ideas, a que te plantees una estructura de trabajo, a que organices muy bien todo, a que también aprendas a discriminar qué es lo que tengo que utilizar y qué no, porque a veces te lías a documentarte, a leer de todo y al final ya pierdes el norte, ¿no? Y la verdad que me parece que es un trabajo muy bonito y estoy muy contenta por este año. Van a salir muchos libros y muy diversos y nada, soy como una profa contenta y que aplaudo a mis alumnos. Muy bien, pues si queréis encontrar a Itziar tanto para este servicio como para sus cursos de escritura, pues ya sabéis que está en itziarsistiaga.com y también en Instagram. Uh-huh. Así que nada, un placer, Itziar, muchas gracias. Yo ahora voy a dejar a los oyentes con una lectura de tu libro que he seleccionado y bueno, creo que es un momento muy especial. Se trata de cuando Lourdes vuelve por primera vez al cementerio Ah, a la tumba, a ver la tumba de su marido, de Miquel, y bueno, pues le cambia un poco la perspectiva. Es un punto de inflexión, yo creo, interesante en la novela. Qué bonito, me has puesto la piel de gallina, fíjate, es como así, te lo juro, ¿eh? Qué bonito, gracias por seleccionarlo, qué bonito ese momento, sí. Muy bien, pues les dejamos con ello. Y ahora, antes de irme, os quiero dejar con esta lectura seleccionada y os voy a leer un fragmento de Lejos en mí. Cuando bajaron del coche en el parking del cementerio, Lourdes se adelantó un par de metros y caminó con paso seguro hacia la calle donde se encontraba el panteón de la familia Ugarte. Estaba lleno de flores y jarrones ostentosos con ornamentos fúnebres por doquier. El sol que, a primera hora de la tarde, caía a plomos sobre ellos, se reflejaba en el mármol de la tumba, deslumbrándolos. Diego observaba a su hermana en un discreto segundo plano. Prefirió dedicarse a leer los nombres de las lápidas, fijándose sobre todo en el año de fallecimiento y en las edades de los difuntos. La muerte lo mismo come cordero que carnero, pensó.
Le daba escalofríos estar rodeado de tanto gris. Por suerte no conocía muchos cementerios, pero si al camposanto de Irún hubiera que definirlo con un solo color, el gris le quedaría perfecto, desde las piedras del suelo y la gravilla a los muros y las fosas, las cruces, las estatuas y los ángeles tallados. El contraste con el verdor de la peña Aldave, la frondosidad del monte y la blancura de la ermita de San Marcial le otorgaba cierto aire romántico y melancólico. Sin embargo, la atmósfera estaba impregnada de tristeza, gris también. Lourdes, ¿quieres que te deje sola? Asintió agachando la cabeza y comprendió que sí, que mejor debería seguir haciendo un recorrido tragicómico por el cementerio en pleno julio. Era lo que había tocado. Acompañar a los tuyos no siempre significa comulgar con ellos, sino simplemente estar. Cuando Lourdes escuchó ya lejanas las pisadas de su hermano sobre las piedras, acarició la lápida. Al principio tímidamente, como con vergüenza de ser descubierta infraganti. Un par de segundos después, apoyó el peso de su cuerpo sobre las palmas y lloró vencida. Lloró como hacía mucho tiempo que no había llorado. No, Miquel no era ese nombre que aparecía el último en una lista de personas con su mismo apellido. No, no era el hijo de Miquel Ugarte. No, no era solo él. No era solo esas letras que figuraban talladas en la piedra. Era y había sido su marido, el padre de sus hijos y su compañero. No era quien reposaba bajo esa losa, sino quien viajaría junto a ella para siempre en su pecho. Miró en derredor y descubrió la soledad del camposanto. A los muertos no se les visita, uno se los lleva dentro. Alzó la mirada al cielo dejándose calentar la cara por el sol, que secó sus lágrimas antes de que Diego llegara y descubriera la escena. ¿Estás bien, Lourdes? Sí, necesitaba comprender. ¿Y te ha servido de algo venir? Sí. Ahora él ya viene conmigo. Diego no entendió, pero como ésta se dirigía a la salida, no rechistó. Estaba deseando irse de allí. Lourdes, dueña de sus pasos y no como la última vez, empezó un discurso mental dirigido a su marido a medida que se alejaba del panteón, donde descansaban sus restos. Bueno, hasta aquí puedo leer. Si os interesa saber cuál fue el discurso que Lourdes hizo mentalmente a su marido, pues te recomiendo de nuevo que vayas a la página web de itziarsistiaga.com y puedas adquirir su libro tanto en papel como en versión digital.